onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal. En esta ocasión estamos con un nuevo juego de Star Wars. Como muchos ya saben, Star Wars es mi saga de películas, videojuegos, libros, cómics favorita en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no traer otra serie más al canal? Ya una vez subimos algo de Star Wars al canal, cual fue la serie Jedi Academy en Android. Entonces dije, ¿por qué no? Hay que tratar de traer más cositas al canal de este estilo, ya que vi que esa serie al parecer fue bastante apoyada, tiene bastantes visitas y la lista de reproducción es bastante más vista. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Ahora, antes que nada quiero decir que utilizo el cubrebocas porque ando un poco enfermo y me pica la nariz o me entra algo en la nariz y hace que me lloren mucho los ojos. Entonces, para evitar eso me puse el cubrebocas para tratar de no hacerlo tanto, ¿no? Y además, este look tipo Darth Vader es lo que quería intentar. Así que bueno, no importa. Vamos a darle en comenzar partida. Vamos a dejar la dificultad en medio y vamos a disfrutar de esto. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Star Wars. El poder de la fuerza, todos. Una guerra civil está a punto de estallar en la galaxia. Tras el sacrificio del aprendiz secreto de Darth Vader, una alianza de rebeldes planeó derrocar al malvado Imperio Galáctico. Las fuerzas imperiales, en su incesante lucha contra los rebeldes, han capturado al caballero Jedi, Ram Kota. Ante la pérdida de su líder, la flota de la alianza ha desaparecido. Mientras el Imperio sigue buscando a los rebeldes, Darth Vader ha puesto en marcha un oscuro plan con el que poner fin al legado de su aprendiz. Siempre he querido poder ir a ver un concierto de John Williams en vivo. Lástima que no vienen a México. Ojalá vengan. Voy a estar ahorrando dinero para que cuando algo así pase poder ir a ver el concierto de todas las canciones de Star Wars en vivo, en orquesta. Uf, sería hermoso. A ver. Estás vivo. ¿Cuánto fue esta vez? 13 días de aislamiento. Impresionante. La fuerza me da cuanto necesito. ¿La fuerza? El lado oscuro, maestro. Ven. El mentor Jedi de Starkiller ha sido capturado. El general Kota. Sí. Cuando estés preparado, deberás viajar a Cato Neimoidia para ejecutarlo. Vader te ha corrompido. Pero veo tu futuro. Vader no siempre será tu señor. Sí.
Sigues teniendo esas visiones. Sí, maestro. Yo... a veces huelo un bosque ardiendo, veo caer al general y siento el suelo temblar bajo mis pies mientras una nave se estrella junto a mí. Oigo la voz de una mujer cuando intento dormir. Son recuerdos de un hombre muerto. Un efecto secundario de la clonación y del uso de su memoria. Se te pasará. ¿Y si no se van? Entonces no me servirás de nada. La emoción hizo débil a Starkiller. Tú debes destruir lo que él creó. Y debes aprender a odiar todo lo que amó. Uf, dice, cuadrado para atacar con tus sables de luz. Oh, sí, esto me encanta. Eso es. Uf, esto es justo lo que quería. Eres leal a Vader. A mí me trató como a una traidora y a ti intentó matarte. ¿Qué pasa esto? ¿Qué me está pasando? Creo que tengo ligeros bajones de FPS, pero creo que más bien eso es por culpa mía, por mi teléfono. Recuerden que estoy grabando y subiendo todo esto desde mi teléfono sin nada más, que no tengo computadora. Entonces, puede ser que sea por eso, pero no importa, no importa. La verdad es que no es tan importante. Con un par de FPS. Ok, entonces, lo único que quería comentar es que me encanta este juego y que la verdad siento, no sé, ya hasta lo que vamos, la historia me ha convencido de que es 1000 veces mejor que las secuelas actuales de la 7, Realmente hay varias cosas rescatables de las secuelas, o sea, hablamos de que son, por ejemplo, Kylo Ren era un buen personaje que puede ser rescatable. Espera. No. ¿Juno? Sí. Acaba con ella. ¡No puedo! Lo harás. Fuiste creado para obedecerme. Tal como temía. ¿Por qué me está pasando esto? La clonación acelerada sigue siendo imperfecta. Tus predecesores se volvieron locos en unos meses. Pensé que serías el primer éxito, pero parece que vas camino al mismo destino. ¿Qué quieres de mí? Oh shit. Con lo poderoso que es Vader y lamentablemente su traje está diseñado justamente para eso, para que no pueda resistirse a las electrocutaciones. Wow. Wow. Ah, es verdad, estamos en camino. Uy, uy. Esto está chido, ¿saben? No, en serio, me encanta este juego. Está simplemente increíble, o sea. Gráficamente hablando está genial. Jugabilidad, bueno, aún no la hemos probado del todo. Pero hasta lo que voy me está encantando. Wow. Tiene mejores poderes que Rey, la neta. No, o sea, si hubieran hecho si hubieran agarrado mejor los videojuegos y los hubieran hecho en películas, hubieran adaptado esas historias, la neta, para mí hubiera sido mejor. Por ejemplo,
si hubieran adaptado las de Jedi Academy. Todas esas. Uf, hombre, amigo. Una vez hace buen tiempo aquí. Ven, busca la lluvia. Oh, ahora también tenemos para seguir la de esta fuerza. Hay como bloqueo, ¿verdad? X para dar un doble salto. A ver, ¿dónde? Para remeter. Ok. Y este. ¡Eva! ¡Fua! Bueno, ¡fua! ¡Fua! Y ya. Oh, perdón, amigo, me está llorando un ojo. Según yo me puse el cubrebocas para que no me llorara, pero no. Parece que no sirvió de mucho. Ay, ay, ay. Es raro, o sea, Vader, bueno, no, Vader sí debe saber, sí sabe dónde queda. Vader sí sabe dónde queda Camino, que yo sepa, porque pues el que lo encontró fue Obi-Wan. Entonces, de ahí en fuera siempre los Jedi supieron. Oh, me morí. What the fuck? No me di cuenta de la salud. Ok. Va. Hay que volverlo a intentar. Dice L1 para arremeter. ¿Y esto qué es? Parece algo que explota. Va. Hay que darle. Me encanta Star Wars. La neta sí, o sea, no sé ustedes, pero yo sigo diciendo que si estos de Disney hubieran querido hacer una buena película, claro que yo siento que más que nada fue por querer rellenar el espacio y sacarle más jugo al Star Wars, no fue por complacer a los fans. L2 es para bloquear. Ah, genial. Ahí estamos. ¡Tengan! ¡Pum! Ya. Puse empujón para abrir la puerta. ¡Kamehameha! ¿Otro? Ahí está. Ah, sí, ahora. Nunca te metas a los gomazos con un Jedi. ¡Sua! Aunque desde aquí ya se ve que no hacían eso de los desmembramientos, ¿eh? En los Star Wars Jedi Academies. Ah, no, mira, sí, se le cayó el brazo. O sea, sí los corta, pero también los desmiembra. Ok. Aunque sea un poquito los hace. Ya que en el Fallen Order no los hace para nada, ¿saben? R2 para agarre con la fuerza. Ay. ¿No me deja desde aquí o qué? A ver. Creo que es desde aquí. Ah. R2, ahí está. Uy, me encanta. Ah, es que tener otra vez el control de un usuario de la fuerza es genial, ¿sabes? Encontrado el cristal del sable. Busca los holocrones. XXL1 para dar un doble salto con arremetida. Oh, ok, ya. Esto es para ir más rápido. Troopers de lanzas, nada más. Eso, mero. Ya, y ahí está. Y luego tú, tenga. Y pam. Eso, vámonos. Que nada. Vámonos. Oh, se desenfocó la cámara. Diablos. ¿Por qué hace eso? No entiendo. El sujeto de estudio está libre. Ahí está. Toma con él. Nunca entiendo por qué hace eso. Wow, esperen. Ay. Una disculpa por el corte, muchachos. Me llegaron unos mensajes. Recuerden, estoy desde mi teléfono, entonces tuve que se me olvidó activar desde el inicio el modo no molestar. Entonces, ese fue un error. Ah, demonios, me voy a morir. Ya le tenemos.
A ver. Normalmente si rompo cosas me daban salud, ¿no? Ah, sí, está. A ver. Yo. Eso es. Ya quedó. Eso es. Vámonos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! R2 para hacer un agarre de la fuerza con los TIE Fighters. Entonces me encanta el poder de destruir todo solo con mis manos usando la fuerza. Es de lo mejor. ¿Qué es esto? L1 para reventar. R1. Oh. Ah, es que este no tiene un ataque hacia abajo. Y se busca los anofilones para desbloquear cristales del sable y ganar puntos con la fuerza. Muy bien. ¿Qué es esto? Empujón de la fuerza. Oh. Yeah. Excelente. Oh. Uy. Bueno. Oh. Tengo una idea, a ver. Épale, vámonos. Y lo matamos. Eso es. Y ahora voy como acá todo super machísimo. Que no me destruyen, que no me atacan, que no me hacen ni un rasguño. ¿Quién fue eso? ¿Vieron? Como que explotó uno. O nos tiraron algo a los dos y mataron a sus propios compañeros. Yeah. A ver, ¿podré utilizar el... Dice, ¿qué? ¿Cuadro discípulo? Ok, esto sí. ¿Puedo utilizar? Ah, sí puedo. Dije yo, ¿se podrá? Pero ya, sí se puede. Puedo agarrar a los clones también y hacerles de aventarlos. Ok, creo que se me ocurre una idea, pero no sabría. Ah, ok. Vamos a practicar con él. Y... ¡adiós! ¡Sí! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Vieron? Hacen sonido como de bolos de boliche. Excelente. Bien. Wow, ¿qué fue eso? Se viene. Y... ¡adiós! ¡Pum! Me encanta, muchachos, me encanta. Si a ustedes también les gusta, bueno, recuerden dejarme un like y suscribirse para más. Además, por cada like que ustedes dejen aquí, cada vez más van a dejar de existir las secuelas, así es. Por cada like que ustedes le den a este video, las secuelas se vuelven menos y menos canon. Ya quiero poder aumentar mis habilidades, ¿saben? Por cierto, muchachos, hace poquito vi algo sobre Bad Batch. Y al parecer Bad Batch tenía otro diseño diferente en los cómics. O bueno, al menos eso fue lo que yo vi. Que era como que una comparación de elote malo versus elote malo, ¿no? Algo así era. Porque había un clon que tenía un sable de luz y luego los comparaban al lado de los otros. Eso, fíjense que al menos en esa parte, cómics ya tan modernos, pues fíjense que no estoy todavía al tanto, ¿eh? Yo me quedé en algunos cómics de así atrasadito, pero más que nada porque no he tenido tiempo para buscar el cómic para leerlo. Pero bueno, ya después me pondré al corriente en cuanto a todo este tema de Star Wars. Lo que sí estoy pendiente es, por ejemplo, las series, ya que ya me lo sale Obi-Wan, la serie, o por ejemplo... ¿Qué es esto?
Oh, puedo detener el ventilador. Dice, usar agarre para detener el ventilador. Ok. Y... Eso. Fíjense que lo único que no me gusta tanto es que este vato no les rebota a ellos sus blasters. O sea, no les rebota los blasters a ellos mismos. Tal vez Cal Kestis era un poquito mejor en eso. Ciertamente, quiero decir, este vato es demasiado poderoso, está muy roto. O sea, no lo voy a negar. Creo que incluso es mucho más fuerte que esta Rey. Pero, no sé, Rey la verdad es que no me molesta, sino que hicieron mal al personaje. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Ahsoka. La verdad es que Ahsoka me parece increíble. Si Ahsoka hubiese sido protagonista de la película, no me hubiera habido problema. O sea, debieron haber hecho mejor esa historia o haberla no acelerado tanto. Yo creo que de haberlo querido hacer hubieran podido mejorar mucho todo. Pero no lo hicieron, así que no nos queda de otra. Dice él... ok, ya, vamos a tratar de hacer eso. Que dice, mientras agarras un objeto, apunta. Ok. Eso es nuevo. Oh, ya. Bueno, yo seguiré utilizando el otro método. Vengan, acérquense. Yep. Pum. Ahí está. Sí, la neta yo creo que sí se puede rescatar muchas cosas. Por ejemplo, a mí me parece que Kylo Ren puede ser un buen villano, un buen personaje. Y es un Snoke también. Pueden ser reutilizados o algo y mejorarlos. Pero bueno, a ver, ¿qué vamos a mejorar por ahora? El empujón, yo creo. Fue lo único que nos alcanza. Ay, ese sonido que hizo ahorita fue los mismos que hacen en los otros Star Wars. Oh, estoy teniendo mis recuerdos. Wow. Dice, mantén L2 y triángulo. Vives una mentira. No puedo seguir con esto. Oh. Oh my god. Ahora puedo hacer control mental. Excelente. Ya era hora. Estás rodeado de rebeldes. Esto es útil. Hemos perdido a otro. O sea, ¿vieron? Ahora puedo controlarlos y hacer que se peleen entre ellos. Eso está mejor. Preparaos. Acaba con él. Seguidle. Va. Ya quedó. Ok. ¡Hazme caso! Nada mal, ¿Ya es mío? Sí, señor. Ha caído uno de los nuestros. Ok. Todo bien, muchachos. Perdón, es que me concentro tanto en el juego, me encanta. Debo decir que dentro de las cosas de Star Wars, les digo, los videojuegos y el universo expandido que había antes de que llegaran las secuelas eran muchísimo mejores. De hecho, yo siempre pensé, cuando era niño, que algún día sacarían una película o algo así de Kyle Katarn, ¿no? Del protagonista de los videojuegos de Jedi Academy y Jedi Knight. En el caso de estos, si los recordamos, bueno, ahí tenían buena historia, ya que tenían a un buen look, ¿saben? Ya es la hora. Ya estamos. Vete. Ya. Me voy. Eso es nuestro. Ya, go. Eso. Ya. Ok, ahí se trabó tanto. Dice L2 para que tenga un escudo a la droide de guerra. Pero no puede ser posible que utilicen droides en este entonces, ¿saben? Se
supone que el Imperio dejó de utilizar droides desde que terminaron la batalla contra los separatistas. Así que, no sé, hay cosas inconsistentes en este juego, al menos en la historia, pero la verdad prefiero eso a nada, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Oh, ¿sí? ¿Crees que eres rival para mí? Sí, ahí va. Eso. Ahí me ven. Oh, ok, me estaba tirando nitrógeno, por eso se congeló. Dije yo, no sé qué habrá pasado ahí, pero parece que era eso, era todo. Estamos perdiendo. Ahora mismo. Fuego sobre el objetivo. Agarre de la fuerza, pam. Agarre de la fuerza, pam. ¡Cargad! Sí, señor. Vámonos. Uy, ya estoy a punto de terminar el gameplay. No me dejan de grabar tanto estas cosas. Así que vamos a ver qué más. Va. Dame un guardado, lo que sea, ándale. Un guardadito, por favor. Está en la plaza. Todas las unidades. Es una emergencia. Bueno, muchachos, se alcanzó el supuesto guardado máximo de el video. Vamos a dejar por aquí el gameplay. Como pudieron ver, ya hasta grande puse la pantalla, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por aquí. Nos vamos a estar viendo en otro gameplay. Yo igual voy a tratar de ver si puedo grabar otro de una vez. Y aunque sea dejar un par adelantado ya del gameplay, ¿no? Así que bueno, yo soy yo y me despido y nos vemos. Bye.